Raquel, y este es mi proyecto de la clase de español. Voy a hablar la influencia de España y de Latinoamérica en la arquitectura de los Estados Unidos. Yo tuve el placer de entrevistar mi tía Erika Jordán y su esposo y mi tío Jorge Gómez, dos arquitectos que viven en el sur de California. ¿Cuánto tiempo toma estudiar arquitectura en Ecuador? Seguir la carrera de arquitectura en el Ecuador toma entre 5 o 6 años de estudio, divididos en ciclos o semestres, depende de la universidad a la que asistas. Antes de entrar en la universidad hay que tomar un examen de ingreso. Si no lo pasas, tomas un curso preparativo, un curso previo al examen, y luego otra vez tienes que dar el examen de ingreso. Luego, cuando ya empiezas, vas a estudiar historia de la arquitectura, antigua, medieval, moderna, contemporánea. Por supuesto, hay que estudiar diseño arquitectónico de diferentes tipos, también algo de planificación urbana. Aprenderás métodos de expresión arquitectónica como dibujo artístico, dibujo arquitectónico, tanto a mano alzada como en la computadora, técnicas de presentación de diseños, diferentes tendencias, etc. Sin duda vas a estudiar la parte técnica, que es estructuras, hormigón armado, materiales y técnicas de construcción, instalaciones eléctricas, sanitarias, presupuestos, administración y programación de obra, análisis arquitectónico, ética profesional, en fin. Luego de terminar estos estudios, se debe presentar una tesis de grado que deberá ser hecha en forma escrita y oral ante un panel de examinadores. Solo entonces recibes el diploma de arquitecto en el Ecuador. ¿Cuándo vinieron a los Estados Unidos y empezaron a trabajar como arquitectos? ¿Qué fue lo que más les impresionó? Por favor, digan las diferencias y las semejanzas que encontraron en su trabajo. Lo que más me impresionó al llegar aquí a Estados Unidos en mis primeras entrevistas de trabajo fue el sistema inglés de pesos y medidas. Había olvidado ese pequeño detalle. Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que aún usan ese sistema. En Ecuador usamos el sistema métrico y me costó un poco acostumbrarme a ese cambio. Pero lo que más me gustaba era la manera o el sistema que tenían para confeccionar los planos. Bien organizado y el uso del AutoCAD como herramienta para hacerlo. En Ecuador recién estaba empezando ese sistema del uso del AutoCAD. Aquí ya estaba implementado y teníamos que adaptarnos al medio. A mí me impactó la profusión de detalles arquitectónicos y estructurales que se requieren aquí para que se logre la aprobación de un juego de planos constructivos en los municipios de las diferentes ciudades. En Ecuador no suele ser así, es mucho más sencillo. Claro que hay detalles y claro que hay que presentar planos, pero no con esa profusión. Otra de las cosas que me sorprendió gratamente al venir aquí fue ver la cantidad de requisitos que hay para la construcción. Los códigos son muy extensos y muy estrictos al aplicarlos. California es uno de los estados en que más se aplica los códigos debido a los terremotos que aquí ocurren y que van a ocurrir. Es muy estricto el estado controlando estos códigos. Debo recalcar que últimamente también estamos usando el Código de Construcción Sustentable o Código Verde. En Ecuador aún no se usa este código, aún no se lo aplica, pero aquí ya es extensamente usado en todos los estados. Pues a mí me parece excelente la importancia que aquí se le da a los discapacitados. Todo edificio que se construye en este país, y en especial en California, todo edificio que se remodela también, va a estar total y obligatoriamente accesible para todo tipo de discapacitados.
Recién ahora en el Ecuador están empezando a regular esto. Vamos a ver cuándo realmente esté en práctica. Son las semejanzas o las diferencias en la forma de construir entre Estados Unidos y Latinoamérica, particularmente entre Ecuador y California. La construcción en Latinoamérica, desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego, se la hace generalmente en hormigón armado. Es decir, todas las estructuras como pilares, losas de piso y muchas veces las cubiertas son de hormigón reforzado con hierro. Las paredes no son estructurales como suele ocurrir aquí. Las paredes son hechas de unos bloques de cemento o arcilla muy ligeros. Las cubiertas se hacen muchas veces de metal, de vigas de metal o madera recubiertas con teja. Y esto pasa en todas las regiones de nuestro país, costa, sierra, oriente, no importa el clima. En Estados Unidos la construcción es muy diferente. Aquí el hormigón armado se lo utiliza únicamente para construcciones de gran altura como rascacielos o de gran superficie como bodegas, centros comerciales. Las viviendas, las residencias se las hace normalmente de madera. Las paredes suelen ser estructurales y se las recubre con planchas de yeso. Estas planchas de yeso se las usa también para los tumbados. La parte exterior está recubierta con una preparación de cal y cemento. Este enlucido forra toda la vivienda exteriormente. Otra de las grandes diferencias es que aquí en Estados Unidos se utiliza aislante térmico para las paredes. En Latinoamérica se los usa, pero muy poco y muchas veces solo es para los techos, solo es para las cubiertas. ¿Cuáles son los detalles arquitectónicos de este estilo que se ven en California? Las características de este estilo son volúmenes asimétricos, parapetos, techos con poca pendiente o planos, tejas curvas con color rojo, aleros poco profundo o sin aleros, columnas con pedestal o pilastres, arcos sobre puertas, ventanas y entradas con portales o pórticos, enlucidos de estuco, patios interiores, ornamentos de piedra tallada, rejas y adornos de hierro forjado, recubrimientos para pisos o zócalos de paredes con cerámicas decorativas. Existen nuevas técnicas o nuevos estilos basados en la arquitectura española. ¿Qué se está implementado en California? No realmente. Las construcciones de tipo español que actualmente se están edificando en California tienen las características y estilos mencionados anteriormente. La línea más moderna o estilizada, nada más. Las técnicas de construcción siguen siendo las mismas que desde hace unos años atrás se han usado. Lo que se está haciendo más ahora es produciendo nuevos materiales sintéticos que reemplazan a la piedra, buenas imitaciones en espuma y otros materiales, para recubrimientos cerámicos de pisos, paredes, esculturas, macetas, vasijas, etc. Respecto a la arquitectura con influencia española en los Estados Unidos, en los últimos años del siglo XIX y primeros del pasado siglo XX, surgieron en Estados Unidos diferentes estilos de arquitectura, uno de ellos basado en nuestro pasado español, con influencia del movimiento artístico y artesanal. Como gran ejemplo de esto, tenemos el Hotel Ponce de León en San Agustín, Florida, construido en 1888. Los arquitectos Carrier y Hastings fueron los que trabajaron en este proyecto. Tiffany, el famoso Tiffany, proveyó los vitrales del comedor principal del hotel. Maynard, que era un pintor conocido de la época, se encargó de los murales. El mismo Maynard fue aquel quien años después pintaría los murales del edificio Jefferson en la Biblioteca del Congreso en Washington, Distrito de Columbia. La electricidad fue obra de la compañía Edison, ya que Thomas Edison era gran amigo del millonario petrolero Flagler,
quién era el dueño del hotel. Este hotel fue uno de los primeros edificios del mundo en tener luz eléctrica. Una nota curiosa fue que para la inauguración del hotel, Flagler contrató a personal especial solo para que encendieran y apagaran los interruptores de la energía eléctrica. La gente común tenía miedo de hacerlo. Entre las dos guerras mundiales, muchos arquitectos de diversos estados de este país empezaron a producir maravillosas creaciones, conservando su origen español. Estos arquitectos, especialmente de los estados del oeste y del suroeste, diseñaron edificaciones con técnicas de construcción propias de cada región, de cada estado, tomando mucho en cuenta la herencia española, la herencia indígena y la herencia local. Los estilos que surgieron basados en la influencia española o hispana son Renacimiento, misión, Renacimiento español colonial, Renacimiento pueblo y Renacimiento Monterrey, finalmente el estilo territorial. Vamos a hablar de todos los estilos un poquito, no mucho. El Renacimiento español colonial. Miren, la historia es que durante la exposición que se les celebraba por la inauguración del Canal de Panamá en 1915, en San Diego justamente, se pusieron de moda los diseños de este estilo que hizo el arquitecto Bertram Goodhue. El arquitecto Goodhue empezó con esta tendencia a construir edificios que fueran fieles representaciones del estilo español colonial. Así nació el estilo Renacimiento español colonial. Posiblemente uno de los más famosos ejemplos lo tenemos aquí en California, no solo en San Diego, sino en la ciudad de Santa Bárbara. En 1925 hubo un terrible terremoto en esta zona y la ciudad de Santa Bárbara fue reconstruida justamente en el estilo Renacimiento español colonial. Sus edificios públicos en especial y la gente que le gustaba el estilo, la gente de dinero, empezó a construir de esta manera. Un buen ejemplo que podrían ver en la fotografía es la Corte de Justicia de Santa Bárbara, obra del arquitecto no Goodhue esta vez, sino del arquitecto William Musser III. Este cuadro que ven ustedes aquí es una representación del Quito colonial. Este cuadro era de mis abuelos, se lo compraron a un pintor conocido en esa época en el Ecuador, de apellido Endara, a los pocos años de haberse casado. Es decir, que este cuadro no es más viejo que 1930, debe ser de esa época más o menos. Sin embargo, no se puede ver en la firma del pintor, no dice el año, ¿no? Pero de los relatos familiares sabemos que puede haber sido en 1930, es decir que el cuadro tiene 87 años por lo menos, si no es más. Es la calle La Loma y al fondo se ve las cúpulas de la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Quito. Y como verán, la iglesia y las casitas aledañas, las casitas que están al pie de la calle, tienen estilo español. Recuerdan un poco las casas de Sevilla con los balconcitos llenos de maceteros y flores. Y el arco es justamente el arco pasa por debajo de la iglesia de Santo Domingo. La Corte de Justicia de Santa Bárbara fue terminada en 1929. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, como la tuvo Rachel, cuando nos vino a visitar aquí a California, verán que es un edificio hermoso, lleno de azulejos importados, de murales, de cielos rasos pintados a mano, de lámparas y candelabros de hierro forjado. ¿Vale la pena visitar, sí o no, Rachel? Addison Mizner es otro arquitecto. Sin embargo, él hizo famoso este estilo en la Florida, en el este. Este arquitecto se inspiró en los monasterios españoles. En un viaje a España que él hizo, Addison Mizner
quería convertir un pueblo de Florida en un lugar de veraneo, primero para millonarios, pero luego que se hiciera popular. Este lugar es Boca Ratón. Él construyó en Boca Ratón un famoso hotel y logró que muchas personalidades importantes de esa época invirtieran en el hotel, compraran acciones en esto. Él quebró, pero el sueño continúa hasta ahora. Compraron acciones. Ahora vamos a hablar del estilo Renacimiento Misión. Este estilo se fue esparciendo a lo largo de California, especialmente a fines del siglo XIX. Y por supuesto, como su nombre lo dice, fueron desarrollados a partir de las iglesias de las misiones de California. Es decir, tenían paredes sencillas cubiertas de estuco blanco. Estas misiones surgieron durante la colonización española de los siglos XVII y XVIII. Las misiones españolas fueron el ejemplo inspirador de estos edificios de paredes blancas, llanas y portales con arcos que proveían mucha sombra. También se construyeron paredes o parapetos con cabestrantes curvos y molduras en los filos. Estos parapetos no solo adornaban los techos principales de las viviendas o edificios, o no solo adornaban los pórticos de ingreso, los que tenían arcos, sino también estos parapetos lucían sobre los portales traseros o pórticos traseros y laterales, alrededor de los patios interiores también. Los techos estaban recubiertos de tejas curvas, que se las llama de medio barril, y tenían los techos poco alero o nada de alero. Muchas veces los edificios públicos tenían un par de torres semejando las torres de las iglesias de las misiones, o sea, las torres de los campanarios. Pocas veces se construían cúpulas o domos. No solo fueron los edificios lujosos los que se levantaron en este estilo, lujosos en el interior, sino que también pequeñas y modestas viviendas surgieron por esta época. Estas pequeñas viviendas generalmente tenían un solo piso, pero mostraban todos los detalles. Se construyeron generalmente en las afueras de las ciudades, en los suburbios, de la mayor parte de las ciudades californianas y en general de la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos. Ya vamos terminando. Ahora vamos a hablar del estilo Renacimiento Pueblo. Este estilo es una adaptación al siglo XX de un tipo de edificios que se construyeron los españoles durante los siglos XVIII y XIX en el Valle del Río Grande, en Nuevo México. Actualmente este estilo sigue siendo popular en Arizona y Nuevo México. El estilo Renacimiento Pueblo tiene paredes gruesas, muy gruesas, hechas de adobe. El adobe en esa época era real, pero ahora puede ser un adobe falso. Generalmente las esquinas son redondeadas y tienen una suave capa de enlucido o estuco, imitando el material original. Los ladrillos originales de adobe eran bloques de lodo puestos a secar al sol. Ahora se utilizan bloques de cemento de concreto que se los cubre de estuco de color, semejando al lodo, ¿no? También se puede usar simplemente al construir las casas estructura de madera y lo que hacen es ponerle la cubierta de estuco de color. Este estilo es sencillo, sobre todo comparado con los anteriores. Es muy sencillo y las edificaciones generalmente son de un piso, de poca altura. Pero si se necesitara agregar un segundo piso, entonces la retiran un poco para que parezca un volumen no tan alto. Se caracterizan porque las vigas atraviesan las paredes y se proyectan hacia la fachada, hacia las paredes exteriores. Los techos son de poca pendiente, igual que en los anteriores estilos. Y también los techos muchas veces no se ven, se esconden detrás de parapetos.
Las viviendas originales de los nativos, o sea, de los llamados pueblo, de los indios pueblo, también les ponían unos canales para la poca cantidad de lluvia, la escasa cantidad de agua, pero ponían unos canales que los hacían de troncos huecos cortados por la mitad. Los portales de este estilo se abren hacia un patio interior también, por el que se accede a las diferentes habitaciones de la casa. Las puertas frontales son fuertes, hechas de paneles gruesos o de tablas gruesas de madera vertical. Las ventanas son pequeñas, en cambio, debido al clima, y son de una sola hoja. En el interior podemos notar que las paredes siempre serán recubiertas de estuco y siempre tendrán chimeneas colocadas en las esquinas, todas las paredes redondeadas. El estilo Renacimiento Pueblo tuvo un gran impulso después de la Primera Guerra Mundial, porque llegó el ferrocarril a Nuevo México. Entonces el ferrocarril incrementó el turismo a la zona y así muchos arquitectos construyeron este estilo, como un arquitecto John Go Mim y la famosa Mary Jane Coulter, arquitecta que era la famosa del ferrocarril de Santa Fe y de los restaurantes Fred Harvey, tal vez los han oído hablar, que eran afiliados también al ferrocarril. Ahora el estilo territorial es el último. Los constructores de Nuevo México escogieron un tipo de construcción que se usaba cuando este estado solo era territorio de los Estados Unidos, para formar el estilo territorial. Se podría decir que este estilo es la versión este del estilo pueblo, porque es un tipo de construcción recta o rectilínea, sería de decir, de paredes de adobe como el estilo pueblo, pero tenían ventanas dobles, no simples, y los techos sí eran planos, pero terminaban en un friso adornado con ladrillos decorativos de adobe. Todos estos estilos que les he nombrado hasta ahora aprovecharon los jardines, los patios interiores para proyectar el edificio al exterior, embelleciéndolo totalmente. Estos estilos, nacidos del estilo español original, que aparecieron a lo largo y ancho de todo este país, fueron cada vez más y más embelleciendo Estados Unidos. No solo las residencias de los millonarios o los edificios gubernamentales, sino las casas de la gente de clase media, los suburbios de la gente que no tenía tantas posibilidades. Inclusive aparecían estos estilos que he mencionado en los planos de las casas por catálogo que vendían Sears y Roebuck y otros más. Estos estilos desaparecieron o fueron desapareciendo alrededor de los años 50, en los años de la posguerra, porque empezaron a surgir otros, con el advenimiento de las modernas casas a desniveles y de las residencias tipo rancho. A ver, vamos a decir algo de la historia de las misiones. Son muy importantes las misiones en California. Son muy importantes para todo tipo de personas. En las escuelas de California, al llegar al 4º grado, tienen que estudiarse las misiones. Es más, los niños tienen que hacer maquetas de las misiones. Mis hijos las hicieron. Yo les tomé fotos, pero ya las destruimos. Estaba buscando las fotos. Voy a ver si las encuentro. La primera misión de California, de toda California, que estaba dividida en esa época en Alta California y Baja California, fue la de San Bruno. Los jesuitas la fundaron en 1683, pero ahora Baja California es territorio mexicano. En esa época todo era México. Toda California era México. Bueno, con el plan que tenían de colonización y evangelización que tenían los españoles, se fundaron las misiones, los pueblos y los presidios. Iban progresando y avanzando hacia el norte. Fundaron todo un rosario de misiones y siempre estaban a la distancia de un día de camino a caballo, lo cual eran aproximadamente 3 días a pie, siempre a la misma distancia. Al lado de cada misión se fundaba un pueblito con los indios que habían logrado convertir, que no deben haber sido muchos.
En lugares determinados se añadía un presidio, que es un fuerte, ¿no? Es una residencia de los soldados que estaba fortificada para proteger y asegurarse de que el territorio estaba ocupado, ¿no? Por España. Las misiones se financiaban con dinero que recaudaban las órdenes religiosas y proveían las necesidades básicas, o tal vez muy básicas, de los soldados y de los presidios, de los sacerdotes y de los indios conversos también. Los soldados recibían armamento y otros suministros de la corona española, pero era muy irregular por la distancia que existía, los problemas en el viaje hasta América. Cada misión tenía que ser autosuficiente por esa razón y debían producir sus propios alimentos y sus propios bienes básicos, ropa, calzado, alimentación, etc. Tanto para los misioneros como para los indios conversos como para los soldados. Ahora, dejando a un lado los viajes de exploración de los españoles, por supuesto llenos de dificultades, como ustedes saben, y dejando a un lado la propia condición de estos lugares, la fundación de una misión ofrecía problemas muy similares a los viajes de exploración a América. Los misioneros, los soldados y los indios eran unos héroes, básicamente. Ahora, en enero 29, el día del cumpleaños de su prima, en 1767, el rey de España, Carlos III, ordenó al gobernador Gaspar de Portolá expulsar a los jesuitas que operaban bajo la autoridad del Papa en el Nuevo Mundo. Eso es capítulo aparte. Sí. También el rey le pidió establecer una cadena de 15 misiones solamente. Sin embargo, luego aquí en California fueron 21. En la península de Baja California, es decir, en México, el visitador, representante del rey, el general José de Gálvez, pidió a la orden de los sacerdotes franciscanos, que estaban a las órdenes de Fray Junípero Serra, fundar las misiones en 1768. Las órdenes del general Gálvez fueron cambiadas por España. Se le ordenó ocupar y fortificar San Diego y Monterrey, para honra de Dios y del rey de España. Y así fue como la Iglesia española ordenó a los sacerdotes dominicanos a ocuparse de las misiones de lo que ahora es México, y a los sacerdotes franciscanos, que al principio estaban destinados a México, a fundar las misiones en Alta California, que es el actual Estados Unidos. Ok, vamos. Estamos con Kevin Wilkes, arquitecto, constructor y dueño de Princeton Design Guild. ¿Dónde aprendiste español? Pues yo lo aprendí en el norte de España, en Santander, cuando era joven, cuando tenía 15 años de edad. Así hablan con acento castellano. Y tú piensas que tus veranos en España han influenciado tus diseños. Pienso un poco, allí yo pasé como mi juventud y todavía no sabía que iba a ser arquitecto, pero siempre me fui a mirar a edificios allá. En California, Florida, Texas y otros estados han muy clara la influencia arquitectura española, pero en la norte-este no sé. Pero este diseño es diferente. Sí, es diferente para el noreste, pero en el sur de California, en México, en Texas, hay muchas casas de este estilo, edificio también.
Este estilo se llama estilo misión. Las características son muros gruesos, normalmente de estuco o de adobe, una cosa de un tipo de albañilería. Hay muy pocos árboles ahí, por eso construyen de este material. También normalmente tienen ventanas muy pequeñas. Esta casa tiene ventanas más grandes. ¿Por qué? Porque está aquí en New Jersey, donde hay menos sol que hay en California, en México y Texas. Y por eso pueden estar más grandes las ventanas para entrar más de sol durante el día. Gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Quiero agradecer a mis tíos Erika y Jorge, a Kevin Wilkes y a Sally Tansler me ayudó con el video.